¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Implicados vamos a hablar con algunos de los ganadores de los galardones de Juventud 2015 que se entregarán el próximo día 1 de diciembre. Y en la segunda mitad del programa analizaremos los atentados ocurridos la semana pasada en París y veremos cuáles son las consecuencias y sobre todo en el ámbito de la seguridad europea, de España y mundial también. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Esta semana conocimos los ganadores de los galardones de Juventud 2015 que se entregarán el próximo mes de diciembre. En el galardón joven, Oyer Lacunza es el ganador de esta primera categoría. El galardón joven solidario recae en Andrea Irisarri. El galardón a la participación social recayó en Asociación Yoar y el galardón a institución o entidad es para Fundación Ilundain. Y por eso mismo hoy aquí en Implicados nos acompaña Zaida Iturbide de la Asociación Yoar. Bienvenida, gracias por estar aquí. Ah, vosotros. También nos acompañan Eugenio Lecumberri, el expresidente de la Fundación Ilundain. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Y por último, a mi izquierda, también de la Asociación Ilundain, Eduardo Sández, director de la Escuela Taller Empleo de esta fundación. Gracias por venir. Hola. Luego entraremos en conexión telefónica con Oyer Lacunza, pero mientras tanto, bueno, vosotros como habéis recibido dos galardones a la participación social, recordamos, Asociación Yoar, y a institución o entidad, Fundación Ilundain. ¿Qué significa, Eugenio, para vosotros, bueno, pues haber sido merecedores de este galardón? Bueno, nos ha costado 30 años, ¿eh? 30 años, pues supone francamente una inyección de moral. Sobre todo yo pienso para todos los educadores, han sido cientos los que en estos 30 años he tenido la suerte de encontrar mucha gente joven que de alguna manera desde el principio afrontara esta realidad. Hoy en la actualidad son también 150 jóvenes los que llevamos el programa, con muchas ganas, con mucha ilusión, y han sido pues más de 2.500 los chavales que en estos 30 años, por lo tanto podemos hablar de mucha juventud, ¿eh? Mucha gente, muchos jóvenes que han pasado por vuestras manos. Efectivamente, efectivamente. ¿Cómo son, Eduardo, estos jóvenes? ¿Cómo veis a la juventud hoy en día en Navarra? Luego lo compararemos también con cómo lo ve Zaida, pero bueno, a lo largo de toda esta historia, todo este recorrido vuestro, ¿cómo veis vosotros la juventud? Bueno, a mí me gustaría hablar de la juventud, no es un sector homogéneo, ¿no? Dentro de la juventud están los jóvenes sobradamente preparados, pero también están los que más dificultades tienen, ¿no? Que normalmente no han acabado los estudios, que no han acabado su proceso de escolaridad, pues porque han arrastrado dificultades personales, familiares y otros temas que, bueno, pues que cuando llegan a Fundación Ilundain pues se tratan de reconducir, ¿no? Pues para que salgan adelante y buscar alternativas, ¿no? Pues para que tengan una oportunidad. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo veis? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué impulso veis? ¿Qué dificultades presentan para estos jóvenes Pues hoy en bueno, día? ahora cada vez hay más dificultades, ¿no? Porque la crisis pues, nos ha puesto a todos a prueba. Pues normalmente la primera dificultad es acceder al empleo, ¿no? O sea, cuando estos chavales reciben una formación y ya tienen una identidad profesional, pues cuesta bastante esfuerzo conseguir oportunidades para ellos, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ¿no? En esa pelea de conseguir empresas que se impliquen, que den oportunidades y que nos ofrezcan pues, la posibilidad de que estos chavales demuestren que todo lo que son capaces de hacer. Bueno, Zaida, tú eres miembro de Asociación Yoar. Para vosotros, ¿qué ha supuesto recibir este reconocimiento? Tenéis, bueno, históricamente menos recorrido que Fundación Ilundain. Menos, bueno, 20 años. Bueno, son unos 20 cuantos. son unos cuantos, Sí. pero un No poquito son menos, 30, un poquito pero menos, sí. no son 30, pero es menos. Pues con mucha ilusión, porque también un poquito, como decían ellos, ¿no? Después de tanto tiempo hace mucha ilusión que reconozcan el trabajo que hemos hecho, por un lado, y luego aparte también nos reconforta mucho que hayan galardonado a una institución o a un colectivo que trabaja prevención, que a veces parece que no haces nada, ¿no? La Cuenta prevención un poco queda sobre ahí. vuestro desarrollo, vuestro trabajo. Bueno, pues nosotras hacemos eso, hacemos prevención con niños y adolescentes en los barrios de La Milagrosa y Azpilagaña, todo esto a través del ocio y tiempo libre y actuaciones en la comunidad con diferentes colectivos, trabajamos en red y bueno, por ahí van un poco
A diferencia, bueno, Fundación Ilundain se centra más en jóvenes, bueno, con problemas, vosotros vais un poco más a infanto-juvenil. Con todos, nosotras vale. sí. Nosotras sí que trabajamos también con jóvenes en riesgo o derivados de diferentes instituciones, que pueden ser servicios sociales y tal, pero también trabajamos con el resto de la comunidad, es decir, que intentamos que haya de todo, ¿no? Que no solo nos enfocamos en unos u otros, sino... Sí, un poco más, bueno, amplio. Sí, más integral. En el caso de Fundación Ilundain, ¿cómo ha evolucionado desde su fundación? ¿Con qué ideario se fundó bueno, la Fundación Ilundain y cómo ha evolucionado a lo largo de este tiempo? Bueno, pues se fundó precisamente, fuimos unos de los que primero detectamos la presencia de la heroína en Navarra. Y concretamente pues nos tocó trabajar pues, en Burlada, Chantrea, Sacana, es donde apareció este fenómeno. No se sabía que la heroína mataba, no había tampoco experiencias, no había centros, y después de un año de impotencias y de ver cómo la gente caía al pozo y que no, pues es cuando decidimos hacer prevención. Y entonces a todos los chavales que veíamos, sobre todo esto comenzó en Burlada, la parroquia de San Blas, y extendimos un poquito la zona de Villaba de Ugarte, y entonces fue coger, comenzamos con una experiencia, en un principio era ocio y tiempo libre, pero cuando tropezamos con los chavales, pues la problemática que arrastraban, desescolarizados, bastantes hijos de migrantes, pues francamente veíamos que, bueno, que había que afrontar con un proyecto que respondiera a las necesidades que ellos tenían. El ocio y tiempo libre también lo hacíamos, y es ahí cuando nos trasladamos, después de un año, nos trasladamos concretamente a la finca de Ilundain, que es del Gobierno de Navarra, y ahí pues llevamos, en principio era un grupo pues reducido, eran 15, 20 chavales, éramos 8, 10 o 15, bastante con voluntariado, y bueno, pero luego pues esto fue cuajando más necesidades. El Gobierno de Navarra pues también se dio cuenta de la labor que hacíamos y de las necesidades que ocurrían, y esto ha ido creciendo pues en número, ¿no? En dificultades también, y por supuesto ha tenido que crecer también en muchos recursos, ¿eh? Y sobre todo yo tengo que agradecer un voluntariado que en los primeros años pues desinteresadamente nos ayuda a poner los recursos, es una finca, claro, y los recursos que tenemos sobre todo son medioambientales. O sea, nosotros tenemos lo social y lo medioambiental, prácticamente es un único proyecto. Lo que pasa es que nuestras herramientas de medio ambiente, el bosque, los animales, la granja, pues concretamente pues son las grandes herramientas, el gran taller pues para estudiar pues lenguaje, matemáticas y todas esas enseñanzas que de alguna forma las tenemos que afrontar, ¿no? Y así llevamos, ha habido una evolución importante, concretamente ahora estamos 150 profesionales y muchos más talleres, hay residencias para afrontar también la problemática que tienen los chavales, y bueno, y una serie, lo más importante es que nuestro proceso es muy largo. Pueden estar 4 o 5 años y vamos respondiendo a las lagunas también que sin duda las tienen, que son muchas. Y eso nos permite pues afrontar, pues sobre todo lo más importante que afrontamos desde el principio es la capacitación para la inserción laboral, ¿eh? Sobre todo es el objetivo principal que tenéis, inserción laboral de jóvenes. Sí, porque es lo que realmente a la hora de la verdad les da autonomía y responde a su verdadera situación, ¿no? Que ellos sean a la hora de la verdad los autónomos, los que van dirigiendo un poco la autoría concretamente la rienda de sus vidas. Eso es. Me has comentado antes sobre voluntariado, me gustaría volver luego que comentáramos un poco, bueno, pues el papel fundamental en vuestro trabajo del voluntariado, pero antes tenemos conexión telefónica con Oyer Lacunza, él es el ganador del galardón joven. Me gustaría, bueno, pues hacer una breve, un poco larga, esta vez porque lo merece, introducción a Oyer Lacunza. Él, bueno, con 5 años fue diagnosticado de síndrome de Wolfram, una rara y degenerativa enfermedad que le causa diabetes, le ha privado de vista, audición y olfato, pero ha estudiado químicas en la Universidad de Navarra, obteniendo el segundo mejor expediente de su promoción. También cuenta, además, con un doctorado en química cuántica o teórica y computacional por la Universidad del País Vasco, también con un máster en periodismo científico y comunicación por la UNED, y ha realizado un postdoctorado en 2 años en el Instituto Catalán de Investigación Científica. Además de todo esto, por si fuera poco, colabora con Euskal Herria Irratia en programas de divulgación, ha publicado artículos científicos en prestigiosas revistas internacionales y también es bertsolari. Bueno, Oyer, bienvenido, gracias por estar implicados. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué ha supuesto para ti ganar este galardón?
Pues bueno, en primer lugar una sorpresa tremenda, una enorme sorpresa y luego también, bueno, una sorpresa y mucha alegría también. Y la verdad que, bueno, en cierta medida una pequeña duda también, ¿no? Porque a ver si, a ver si de verdad soy yo el único, el merecedor de este galardón, ¿no? Porque, bueno, a nivel navarro hay muchos jóvenes que se merecen un premio, un galardón de estas características, y el hecho de que me eligieran a mí entre todos esos jóvenes, pues bueno, es un honor, la verdad. Oye, pero es una vida, bueno, pues diferente, dura, y bueno, ya que a pesar de las dificultades, dificultades pues, físicas que has tenido, has conseguido todos tus objetivos. ¿De dónde has sacado a lo largo de tu vida, bueno, pues toda esta fuerza, pues para aquellos jóvenes que pueden estar viendo el programa, pues para lograr todos estos objetivos a pesar de las dificultades? Pues sí, hombre, la verdad que cuando te ocurre así, cuando te toca algo así, una enfermedad como la mía, por ejemplo, pues bueno, pues quedan dos posibilidades, ¿no? O quedarte apenado y sin hacer nada, quedarte en casa sin hacer nada, o la segunda posibilidad es hacer frente, afrontar con la mayor de la forma más positiva posible e intentar superar esos obstáculos, ¿no? En mi caso, pues bueno, pues gracias a que la gente del entorno y así me ha ayudado mucho, pues bueno, decidí por la segunda vía, por intentar superar mis obstáculos y seguir adelante, ¿no? Porque bueno, el hecho de tener unos obstáculos no significa que el mundo se acabe, sino que bueno, pues sí, habrá muchos momentos en los que necesitarán más ayuda que los demás, pero bueno, teniendo esa ayuda y y afrontándolo de manera positiva, pues bueno, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es que claro. En tu caso, Oyer, es que no es solo conseguir objetivos a pesar de las dificultades, sino es que además conseguirlos con éxito, ¿no? Porque es más, pues en la carrera fuiste el segundo mejor expediente de tu promoción, tienes pues un doctorado, o sea, es que no es casi nada, no es solo conseguir el éxito, sino a pesar, bueno, conseguirlo con altos méritos. De toda tu carrera, toda tu vida, ¿cuál sería, bueno, de lo que te sientes más orgulloso de lo que has hecho? De lo que me siento más orgulloso, pues no sé, a ver, todas las cosas que he conseguido, pues bueno, han supuesto un punto, o sea, un motivo de orgullo, ¿no? Es difícil elegir uno entre todos ellos. No sé, tal vez igual el hecho de hacer la carrera de químicas fue el primer paso de esa carrera, de mi carrera académico-científica, y fue entonces cuando la mayoría de la gente se opuso a mi decisión, ¿verdad? Hubo mucha gente que me dijo que era imposible, que sería mejor que optara por una carrera de letras, y en ese sentido, bueno, yo tenía muy claro que quería hacer químicas. Y bueno, pues empecé a hacer y me fue muy bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, al ser el primer paso, pues supuso una gran satisfacción para mí. Y luego, una vez acabado eso, pues bueno, ha sido seguir por esa vía y bueno, pues pues he conseguido alcanzar otros diferentes obstáculos, metas que has mencionado, ¿verdad? Me parece muy interesante, comentas que cuando quisiste estudiar la carrera te dijeron que era imposible, y me gustaría preguntarte, bueno, aprovechando que te tenemos aquí, ¿cuál es el secreto de aquellas personas, pues muchas tantas que también han pasado por implicados, que pues historias de superación, que donde todo el mundo ve imposible, vosotros veis oportunidad? ¿Cuál es el secreto para transformar esa palabra imposible en oportunidad? Bueno, pues yo creo que, a ver, una persona que no tiene las dificultades que tenemos nosotros, pues sí, claro, él no tiene la experiencia de vivir por ejemplo, sin ver o escuchando poco, ¿verdad? Entonces, claro, para una persona que no ve, para mí, por ejemplo, es imposible ver una figura, por ejemplo. Pero las personas que no vemos, las personas ciegas, igual desarrollamos otras capacidades, yo qué sé, por ejemplo, de imagen mental, de hacer las imágenes mentales sin ver las cosas. Y por lo tanto, pues bueno, pues yo creo que aun careciendo de la vista y de la capacidad que para una persona vidente parece que es la más importante,
pues bueno, se pueden desarrollar otras capacidades que también nos pueden ayudar a superar esos obstáculos, ¿verdad? Entonces yo creo que una persona que no ve, o sea, una persona que no tiene unas ciertas dificultades, no puede decir a una persona que una persona ciega que no puede hacer una cosa. Tiene que ser esa misma persona la que de verdad compruebe y diga si de verdad puede hacerlas o no. Y mientras tanto, pues bueno, hay que ayudarle a esa persona a que, proporcionarle las ayudas necesarias y bueno, los medios para que pueda superar esos obstáculos, ¿verdad? Bueno, Oyer, lo primero, antes de despedirme, enhorabuena por ese galardón joven que has ganado. Mi enhorabuena, mil gracias por haber intervenido en Implicados hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros. Bueno, sí. Ya está. Hasta vernos. Espero que algún día te tengamos aquí en plató y podamos entrevistarte en persona. Gracias. Vale, muy bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, Zaida, volvemos un poco a las... Tenemos pues esta experiencia individual de esta persona que ha ganado el galardón, pero bueno, vosotros como asociación, fundación, ha comentado antes Eugenio el papel importante de los voluntarios. Para vuestra asociación, voluntariado, ¿qué pilar, qué parte, colabora y la importancia que tiene dentro de vuestra asociación? Pues toda. Sin ellos no podría estar la asociación donde está ahora mismo. Pero respecto a la evolución durante el tiempo, es decir, ¿ha ido a más el voluntariado? ¿Veis a los jóvenes más comprometidos con la voluntariado con este tipo de asociaciones? Ha habido temporadas, sí que pues claro, empezó muy fuerte, con gente con muchas ganas. Luego fuimos enganchando a algunas personas, porque yo empecé de pequeñica también. Fuimos enganchando y seguimos cogiendo un poco el relevo. Y sí que ha habido épocas en las que hemos estado poquitos, pero ahora otra vez parece que está en auge. Sí, vuelve a remontar. Sí. Me quería preguntaros en general, trabajáis con jóvenes, la fundación y la asociación, y bueno, hemos hablado antes de cómo son los jóvenes pues un poco hoy en día, cómo tratáis con ellos, pero ¿cuál sería la diferencia, digamos, entre esos jóvenes de hace 20 años, por poner un ejemplo, y los de ahora, Eduardo? Bueno, yo creo que ahora los jóvenes están más preparados que antes y desde luego tienen una sensibilidad social mayor, ¿no? Porque yo creo que también esa preparación académica pues hace que la gente se implique más, ¿no?, en la sociedad y también en quererla cambiar, ¿no? Por lo menos yo creo que la gente que llega a la Fundación Ilundain, pues que quiere colaborar o participar en alguno de los proyectos que se están llevando a cabo, como por ejemplo Caminandos, pues es gente que viene un poco pues de ahí, ¿no?, de esa preparación y al final pues con esa inquietud de querer cambiar las cosas, ¿no?, desde su parte, ¿no?, desde su parte profesional. En vuestro caso, Zaida, ¿cómo veis los jóvenes? ¿Son iguales que los de hace 20 años? No. ¿Qué diferencias podemos establecer? Sí que es cierto que hay más compromiso, al menos en nuestro barrio yo veo mucho más compromiso de la gente joven y por otro lado también el barrio ha cambiado, entonces el paisaje humano ha cambiado completamente desde hace 20 años a ahora, ¿no? Tenemos mucha gente que viene de muchos sitios, entonces bueno, entre los jóvenes se nota también. ¿Cuál sería? Hay un intercambio de... Hoy en día, centrándonos, ya que os han dado, pues este premio por la labor que desarrolláis, ¿cuáles serían los proyectos que tenéis hoy en día en activo? Bueno, nosotras tenemos nuestro proyecto de promoción de los derechos de la infancia y del ocio tiempo libre. Luego estamos haciendo un pequeño proyecto también de salud. Y bueno, y estamos un poco a la espera, está en proceso, ¿no?, que se extiendan los servicios de acción preventiva comunitaria, que este nuevo ayuntamiento en principio va a extenderlos tanto a Mendillorri de la mano de Videberri como a Azpilagaña y a Rosadía. Esperaremos a ver cuándo, pero bueno, en proceso está, entonces estamos un poquito esperando a eso. A ese proyecto futuro. Sí. En vuestro caso, Eduardo, cuéntame, a día de hoy, ¿qué proyectos estáis moviendo en Ilundain? Pues hay cantidad de proyectos, es tan difícil de explicar, ¿no? O sea, hay una parte residencial en la que se presta apoyo pues, a jóvenes que tienen dificultades, sobre todo familiares, una parte formativa en la que se cualifica a nivel profesional a estos chavales a través de formación profesional básica, talleres profesionales. También tenemos escuela-taller y un centro de inserción sociolaboral que es donde se hace pues, ese acompañamiento un poco hacia el empleo. También hay un proyecto que es una bolsa de empleo con orientación que se llama Lansarrerán
y ahora mismo hay una iniciativa que se llama Caminandos, en la que se trata un poco pues de acompañar en el proceso también de autonomía pues a aquellos que más lo necesitan, incorporando también al voluntariado. Es un proyecto de mentoría, o sea, hay una serie de personas voluntarias que se asignan a estos usuarios y que a lo largo del tiempo les prestan apoyo pues, en sus dificultades pues, para que sean más autónomos y para que consigan pues incorporarse en la sociedad plenamente. Bueno, me gustaría, para antes de finalizar, aprovechando que estáis aquí y también bueno, pues con esa entrevista que hemos hecho a Oyer y lo que ha dicho bueno, sobre la superación, sobre el alcanzar objetivos, vosotros como profesionales que estáis trabajando con jóvenes y bueno, con jóvenes ayudándoles también a sacar un futuro y a tomar la rienda de sus vidas, ¿qué consejo daríais, y a la luz de estos galardones de juventud, qué consejo daríais a un joven hoy en día que se encuentre bueno, pues en decisiones que pueden ser, bien sea estudiar, bien sea con qué amigos voy, qué carrera voy a estudiar, cómo me relaciono, cómo debo vivir? Yo, en primer lugar, creo que hay que creer en la juventud y que ellos mismos tienen que creer que, a pesar de las circunstancias, que a veces en los colegios pues han estado a veces un poco aparcados porque no han respondido a lo reglado, etcétera, etcétera, nos están demostrando concretamente sus valores, su valía, y que ellos son ellos los que realmente nosotros podemos acompañar, que es lo que hacemos. Pero nos han demostrado que tienen la capacidad y, por lo tanto, que tienen que poner en juego lo que ellos son, todo lo que tienen, y, por supuesto, tienen que pedir ayuda y dejarse acompañar, ¿eh? Y yo creo que en este sentido, pues bueno, pues diríamos, la gran satisfacción que tenemos es cantidad de chavales que al principio se resisten y van obligados a las cosas, pero luego ellos mismos, cuando se dan cuenta que crees en ellos, que intentas sacar lo mejor de ellos y que empiezan concretamente pues a mejorar su autoestima, su responsabilidad y a ver que no son los últimos del pelotón, pues francamente yo pienso que está muy claro que por muchas circunstancias y dificultades que ellos han tenido en la vida, son capaces y que tienen que concretamente pues afrontar esa situación. En tu caso, Eduardo, ¿qué consejo darías? Yo creo que en los jóvenes está un poco el potencial del cambio, ¿no? O sea, yo creo que son ellos los que tienen que, a través de estas dificultades que están viviendo, pues demostrar cómo, no sé, buscar un poco la capacidad pues para darle a esto la vuelta, ¿no? Nosotros nos encontramos muchas veces en la Fundación jóvenes que acaban llegándonos, pues que a veces han tirado la toalla pues porque no les ha ido bien pues a través de la formación reglada, ¿no? En la que normalmente pues no se presta una atención personalizada y bueno, cuando llegan aquí pues bueno, pues se desarrollan todas esas capacidades y muchos de ellos a pesar de las dificultades que han vivido pues, en sus familias, en sus vidas, pues son capaces de salir adelante, de tener una autonomía, de emanciparse, de construir su propia familia y a veces pues hay que sacar esa energía también de la dificultad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la crisis pues abre ahí un campo pues para que todos los jóvenes que ahora están en desempleo pues luchen por darle la vuelta a esto, que ahora es el momento, ¿no? Y Zaida, por último, acabamos contigo, un breve consejo. Me han dejado poco. Bueno, pues que sigan hacia adelante, que luchen y que participen en la vida social de sus comunidades, de sus ciudades, de sus pueblos, porque son ellos el futuro y ellos son los que van a dar la vuelta, ¿no? Como comentaba él, a esto, a ver. En ellos está la esperanza. En ellos. Bueno, gracias a Fundación Hyundai, gracias a Asociación Yoar. En mi enhorabuena desde aquí por de todo, bueno, de todo el equipo, la enhorabuena por estos galardones, también a Oyer y a Andrea Irisarri, pues que ella es la ganadora del Galardón Joven Solidario, recordamos. Gracias por estar aquí en Implicados. Pues a vosotros también. A vosotros. Bueno, y ahora pasamos a publicidad y volveremos para analizar los atentados que hubo la semana pasada en París y sus consecuencias. Seguimos en Implicados. Todos conocemos que la semana pasada París sufrió un brutal atentado y hoy vamos a analizarlo y también las consecuencias que pueden surgir de ello. Nos acompaña en nuestro plató para hablar de este hecho Javier Aissa. Él es periodista especializado en el mundo árabe islámico y cofundador de Espacio Redo. Bienvenido.
¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Gracias por venir aquí, una vez más. Gracias a ti. Y a mi derecha se encuentra Gustavo Galarreta, él es analista de seguridad y defensa. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, analizando un poco el atentado en sí, el hecho, ¿cómo se puede explicar este atentado terrorista en Francia? ¿Desde qué punto de vista, contexto podemos entenderlo? Bien, yo creo que lo que a mí me gusta calificar de yihadíes violentos, incluso con esa palabra tan extraña que significa tafkiríes, que no es ni más ni menos que la exclusión de cualquier persona en el mundo musulmán o ajeno a él que piense de manera diferente a ellos. En esta agenda sí que desde ya los años 70, pero no voy a entrar en ello, hay una consideración de que el uso de la violencia debe ser algo obligatorio, moral y personalmente, dentro del mundo como una clave para entender e incluso elevar a sexto pilar del Islam lo que es esa violencia. Lo cual no significa que el Islam sea justamente estos yihadíes, pero ellos apelan al Islam para dar más fuerza a sus propósitos. Entonces yo creo que a partir de ahí, sin entrar en otras consideraciones, hay escritos de Al-Qaeda, de Zawahiri en concreto, que mencionaban siempre en esta tercera fase de lo que es la yihad, que para ellos sería la yihad global, la necesidad de atacar, por un lado, en lo que es el enemigo local, que son los propios musulmanes y la gente que vive en donde ellos tienen las bases en Oriente Próximo, en Oriente Medio o en Asia Central, hasta, por decir, algunos lugares, porque también están en África, lo cual complica después más una intervención contra ellos, a lo que es el enemigo global. Entonces esto forma parte de esa agenda de que es necesario atacar al enemigo global cuando el Daesh, o el Estado Islámico, o el ISIS, llamémoslo como queramos, antes solamente tenían la agenda atacar a enemigos locales, que a ellos les proporcionara la fortaleza suficiente como para encabezar en clave violenta la reislamización. Bien, Se nos olvida mucho este punto de vista, que los primeros que sufren al Daesh son los propios musulmanes, evidentemente, antes que cristianos, nosotros, etcétera, y poblaciones que no son especialmente religiosas. Pero sí hay un cambio de estrategia cuando en realidad Al-Qaeda, ellos son herederos de Al-Qaeda, y no solamente, además, por cuestiones generacionales, ellos aplican, diríamos, una demostración de fuerza incluso mayor y más salvaje. Ellos que tenían siempre su punto de vista en el enemigo local, ya ahora lo extienden a lo que antes planteaba Al-Qaeda, que era el enemigo global, buscando focos de atracción que sobre todo revelen que ellos tienen una capacidad operativa e incluso una fortaleza ideológica que realmente, prácticamente, no disponen de ella de manera suficiente como para, de alguna manera, poner en tensión a todo el mundo. Entonces, de cara a ellos, a su propia galería, tienen que revelar que efectivamente ellos tienen el liderazgo para encabezar esa reislamización y esa purificación mediante la violencia con sus poblaciones, donde se incluyen también las comunidades islámicas en Occidente. En cuanto al atentado concreto, el modus operandi, se habla mucho de lobos solitarios cuando se habla de la acción de los yihadistas pues, alrededor del mundo, pero esta parece que estaba más organizada, bueno, había una organización ya concreta, una planificación del atentado. Estamos, cuando nos enfrentamos a un problema como es el Daesh, ¿estamos ante unos lobos solitarios o ante una guerra de guerrillas? Esto, por ejemplo, el último atentado de París se puede denominar como una vuelta de tuerca más a la estrategia del Estado Islámico, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Europa. Esta vuelta de tuerca se lleva a cabo por la coordinación de las distintas células. Anteriormente se había visto como la especialización de lobos solitarios en respecto a la llamada de los medios de comunicación totalmente afines al Daesh, que son, pues, como puede ser Davic o puede ser las distintas productoras de televisión que tiene el Estado Islámico con la única función de adoctrinar y de formar a esos lobos solitarios en sus
naciones de nacimiento, pues como puede ser Francia, España, Inglaterra. Entonces, esa vuelta de tuerca de abandonar el perfil del lobo solitario y volver a las células coordinadas ha sido un golpe de efecto muy importante. Actualmente las unidades de inteligencia no esperaban esa vuelta de tuerca. ¿A qué corresponde o a qué llama esa vuelta de tuerca? Puede ser a la presión que se está ejerciendo sobre el califato en Siria y en Irak sobre las últimas derrotas que ha recibido el Daesh sobre el terreno. No son derrotas muy relevantes, pero sí lo que están haciendo es marcar las fronteras del propio califato. Entonces, en respuesta a eso, han dado una vuelta de tuerca en la estrategia. Este verano, como se ha visto en los medios afines al Daesh, su propaganda, lo que hacía era volver a lanzar el mensaje de que solo con un coche, solo con un cuchillo, solo con tu palabra podías hacer daño suficiente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o también a personajes relevantes. No, a ver, yo creo, sin embargo, que no es exactamente y mecánicamente una causa-efecto, me bombardean, yo ataco. No es exactamente así. No, estamos en una dinámica, eso es verdad, Javier, sí. En una dinámica muy peligrosa, porque yo creo que son cuestiones que van más que causa-efecto, van en paralelo. Por una parte, Daesh y compañía, incluso, Daesh como herencia de Al-Qaeda y de otros grupos múltiples que desde los años, prácticamente desde el 79, cuando quisieron tomar la Meca y Medina, advirtieron que era absolutamente necesario llevar a cabo una regeneración puritana, ultrarreaccionaria del Islam, y que ellos su obligación era hacerlo de manera violenta, porque la purificación por la sangre ellos concebían que era absolutamente necesaria, ¿no? Entonces, a partir de esa agenda propia, si se leen los escritos de cada uno de los fundadores, o por lo menos de la gente que representaba a todos estos grupos, Faraj en Egipto, Al-Azam, que fue el creador de Al-Qaeda en el 84, después al-Zawahiri, y ahora esta especie de cosa absurda que ellos denominan califato, pues es una progresión cualitativa en lo que son los ataques o los atentados de carácter terrorista, ¿no? Más que una guerra de guerrillas. Y además ellos sobre todo buscan, en este caso sí, precisamente Daesh, a través de la ocupación de un territorio, en la medida que hay un vacío geográfico, un vacío de liderazgo entre Irak, Siria y un vacío incluso de liderazgo espiritual entre los creyentes musulmanes, ellos lo que pretenden es apropiarse de ese liderazgo. Y bueno, para eso necesitan un califato, es decir, un territorio, y sobre todo necesitan después un juramento de lealtad por parte de otros grupos que antes estaban de una forma u otra bajo el paraguas de Al-Qaeda y que multiplican los focos de grupos yihadíes en diversos escenarios internacionales, entre ellos también en Europa. Y entonces simplemente es una fase más de esa especie de consideración de la yihad ofensiva, de que es necesario atacar o aquí o allá, tanto, diríamos, a los regímenes corruptos de allí, como a quienes con un sistema de alianzas determinado pues han establecido también intervenciones sobre el terreno. Y a partir de ahí es también muy difícil contrarrestar esa fuerza, porque es más que, digamos, un grupo absolutamente nuclear organizado, aunque ellos admiten una jerarquía mucho mayor que la de Al-Qaeda, que eran más un planteamiento de una base después con redes, ellos multiplican sus escenarios geográficos en otros lugares. A ver, y yo ahí aprovecharé para decir una cosa. Ciertamente lo de París es absolutamente terrible y hay que condenarlo. Al mismo tiempo se atacaron una mezquita libanesa, Shií, en Beirut. En Beirut, sí. Y las víctimas son iguales. Y la dignidad de un francés, la misma dignidad que un ayer mismo, libanés. Boko Haram cometió también una serie de atentados, respondiendo también a otras problemáticas locales, y por tanto también son víctimas, o los niños que fueron asesinados en la escuela de Pakistán.
Lo que sucede que ahora lo estamos viviendo acá. Lo que pasa es que tú cuando ves lo de París dices, vaya, yo podría ser ese. Cuando pasa en Líbano dices, Evidentemente. es muy difícil que yo Por sea supuesto, ese. y por Es eso- el tema de la por eso hay dignidad que humana. No contrarrestarlos, nos entra eso en la está- cabeza que eso cada está persona claro, pero si vale lo aceptamos, mismo. si Eso aceptamos es así. el mundo global, pues entonces tenemos también Claro, que aceptar exacto. que los focos de tensión son muchos y que la problemática del contexto de cada uno de los terrenos implica también después un determinado formato en los ataques. La Exacto. atomización del terror que dice Al-Qaeda. Al-Qaeda en su yihad, que yihad, como bien sabe Javier, no significa guerra, sino esfuerzo para ellos, es un esfuerzo, ¿no? Ellos toman como suyo la palabra yihad y la atomización del terror es lanzar a todo el mundo el terror que ellos, con mano de hierro, gobiernan en el autodenominado para ellos califato. Entonces, ese miedo lo quieren lanzar de la forma que pueden. Militarmente no pueden, pues lo hacen de forma pues sistemática en puntos como pueden ser las infraestructuras críticas que se denominan, ¿no?, en seguridad y defensa. Las infraestructuras críticas son, por ejemplo, grandes aglomeraciones o, por ejemplo, los aeropuertos, grandes flujos de gente, el caso de, por ejemplo, del Estadio de Francia. Entonces, atemorizar, trasladar el terror, el miedo a la sociedad de forma como ellos no tienen, ni tienen aviones ni tienen misiles, que tienen la fe de esas personas que son al final son integristas, ¿de acuerdo? Eso es la idea que tiene el Estado Islámico de trasladar el miedo. Pues se ha pasado de hablar de terror a hablar ya de guerra. Francia ya ha hablado de guerra. Estamos ante un nuevo modelo de guerra. Estamos viviendo el nacimiento de un nuevo Actualmente tipo de guerra. las guerras son todas asimétricas, no hay dos frentes claros, no hay dos combatientes, sino que lo que hacen es crearse varios conflictos y varias localizaciones. En este caso hay una acción de guerra, en lo que es en Siria e Irak. Entonces esa acción de guerra es de aviación, sobre bombardeos que se denominan quirúrgicos, pero no lo son, sobre posiciones del Daesh o Estado Islámico en el lugar. Pero Daesh lo que hace es trasladar esa guerra, ¿no?, esa polarización de los distintos frentes. ¿Cómo lo hace? Actualmente ha respondido no solo con fuego de fusil, sino que también su idea es, por ejemplo, contaminar focos de manutención de personas, el tema de medicinas. También tienen en mente el contaminar lo que son los flujos de acuíferos. Esas cosas hacen una guerra internacional, el abarcar un espectro muy grande de lo que es la denominación de guerra, ¿no? Entonces, el Estado Islámico lo que quiere es eso, trasladar el miedo. Armas, ¿qué armas están usando? Están usando armas cortas, pero que, por ejemplo, la policía de Francia, en la primera reacción, la gente de seguridad ciudadana no puede reaccionar contra esas armas. Están usando los AK-47, no el modelo del calibre 5,56, sino un calibre superior, 7,62. Un policía con una escopeta de caza de cartuchos del 12 milímetros poco puede hacer contra una ráfaga de 30 cartuchos del 7,62. Entonces, ellos saben que la policía de proximidad, no los grupos especiales, sino los próximos, el policía de a pie. El policía de a pie no tiene el suficiente armamento para responder. Entonces el miedo es muy grande. El miedo del propio policía a no tener el suficiente equivalencia de fuego dar una respuesta igual como esa. ¿Y cómo se actúa ante una persona que se va a inmolar? Claro. Sin embargo, yo pienso que de alguna manera la consideración de guerra, aunque sea asimétrica, sería elevar el nivel que realmente representa el Daesh. Sería darles una fuerza como contendientes, que yo creo que no se merecen. ojalá la tuvieran. Ellos dirían, ojalá tuviéramos esa capacidad. El nivel de guerra. Ese nivel bélico de actuación constante, permanente, de la creación de una maquinaria industrial al servicio de la guerra. Que no son cuatro locos con armas, sino que ya son... A ver, locos no, quiero decir, Bueno, ellos lo tienen perfectamente pensado, planificado, respondiendo a una ideología política, a una forma de entender el Islam, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, ciertamente, les hace todavía mucho más peligrosos, ciertamente, ¿no? Y por eso hay que contrarrestarlos. Pero luego he dicho locos, no tontos. Sí, no, evidentemente. No, pero quiero decir que muchas veces se puede emplear esa palabra de locura y de alguna forma u otra parece que ellos no están sobre la tierra. No. A ver, lo primero que hacen y de donde sacan la primera financiación, lo decía Loretta Napoleoni el otro día, son de los propios impuestos en el territorio del califato. Para eso quieren tener un territorio y quieren ser un califato, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que darles esa categoría, ese nivel de que llevan a cabo acciones ya guerreras,
me parece excesivo. Ahora bien, sí diré una cosa, lo que dijo Hollande de c'est la guerre, ¿no? Es la guerra, estamos en guerra, sí es cierto. La operación Serval y la operación Barkhane en el Sahel, la operación Barkhane iniciada hace un año, eso significa, eso sí, es una guerra contra grupos móviles, ciertamente, pero es una guerra porque se está actuando sobre el terreno y hay vehículos blindados, hay aviación, hay servicios de inteligencia, hay paracaidistas de las bases, es decir, y se lucha, no te diré que cuerpo a cuerpo, pero también se produjo ese tipo de circunstancia, ¿no? Y bueno, de cualquiera de las maneras, Francia forma parte de una coalición internacional formada por 60 países que lleva ya un tiempo bombardeando el Daesh. A mí lo que me preocupa en todo este conflicto es que al final se está dando por bueno a un dictador absolutamente sanguinario como es Bashar al-Assad, que se va de rositas. Es que al final Francia se ha aliado con Rusia, cuando Rusia está aliada con al-Assad. Cuando Francia había está hecho una enfrentada, crítica exacto. feroz de Bashar al-Assad, entonces por intereses estrictamente de influencia política, ahora parece que Bashar al-Assad no entra en el juego y te aseguro que ha matado más gente que el Daesh. Los dos son el enemigo, eso hay que mencionar. Igual Francia ha dicho, bueno, ¿el mal mayor cuál es ahora? El mal mayor es el Daesh. Me interesa reunirme con Putin, hacer... Los males son todos mayores. Al hilo de eso me gustaría hacer una pequeña pincelada. Este verano Francia tenía un contrato de dos portaaeronaves muy grandes concertado con Rusia, después del tema de Crimea, que hizo cortar ese contrato, y esos dos barcos grandes, porque son casi portaaviones, son portahelicópteros, se los vendió a Egipto. Y Francia cortó toda relación armamentística con Rusia. Pero después de estos hechos, ¿qué ha hecho? Pues aunar esfuerzos en materia de aviación para bombardear posiciones del ISIS. Son hasta 6.000 las acciones de aviación que se iban realizando sobre el ISIS. No es una cosa nueva este ataque de Francia sobre posiciones del ISIS o campos de entrenamiento, ya que son campos de entrenamiento itinerantes, son unas jaimas y ellos hacen la formación ahí, no son bases consolidadas, ya que el Daesh lo que hace es mover todo lo que puede su escueto arsenal, porque la fuerza del Daesh es la población, ¿de acuerdo? El tener muy capacitados y muy aleccionados a sus guerrilleros, pero al final son gente que combaten con armas de calibre medio o pequeño calibre. Entonces, esa vuelta de ahora eres mi amigo Rusia porque nos han atacado tanto a ti en el avión como a mí en el corazón de París, se ha vuelto a unir, pero hace 2 días eran enemigos. En este caso, a la hora de intervenir, cuando interviene, pues, comentábamos Francia y Rusia, intervienen, por ejemplo, Raqqa, ¿no? Es un feudo en Siria de los yihadistas. A la hora ya que decides intervenir ya, ir a por ellos, ¿cuál es el método correcto? ¿Cuál sería la estrategia correcta a seguir para realmente, es decir, no matar al Daesh y que sea como una guerra, que te surgen más cabezas, sino realmente, bueno, cortarlo de raíz? Hombre, yo no tengo la respuesta, eso sería, vamos, el que yo me atreviese una aproximación. a poder responder. Una aproximación, lo hablábamos el otro día con Manuel Martorell, es el implicar a la población, a la sociedad de los propios países a trabajar para recuperar terreno del Daesh. España lo está haciendo en Irak. Irak parece que no, pero tiene un buen ejército, un ejército que fue profesional y tenía unos medios bastante efectivos. El ejército de Irak. El ejército estos son los que huyeron cuando que los kurdos al final plantaron cara porque el ejército de Irak huyeron. Ellos en la época de Saddam Hussein. De Saddam Hussein, porque luego el partido Baas, que era el que sustentaba el propio ejército, parte de ese partido Baas se pasó al Estado Islámico, hay que recordar eso. Y entonces el repliegue de ese ejército iraquí se debe a la falta de cúpula, a la gente que dirigía y lideraba ese ejército, pues se descabezó y parte porque al final fueron los kurdos los que frenaron los peshmergas, la parte peshmerga del ejército kurdo. Y entonces, a lo que voy, que España está ayudando o coayudando al ejército iraquí a recuperar esa parte. ¿Cómo? Formando a los batallones. Unidades de operaciones especiales están formando en los equipos de mentorización que se denominan al ejército iraquí. ¿Para qué? Para recuperar. Yo creo que ese es el paso que se debe dar, en mi humilde opinión, es el ayudar a las unidades ya que existen sobre el terreno del ejército sirio o el ejército iraquí a recuperar esas posiciones. Hay que dotar de formación, hay que dotar de material, pero siempre con la ayuda de las sociedades a las que se intenta ayudar. No podemos
hacer un pequeño Vietnam tanto de Siria como de Yo creo de que Irak. hay cuestiones también más complejas en esto, ¿no? Yo, Seguro, desde luego, al ejército, seguro. a la cuarta división blindada, encabezada por el hermano de Bashar al-Assad, creo que no hay que apoyar en absoluto. Lo que habría que hacer es desmantelarla absoluta. Y que igual puede pasar que completamente, les ¿no? das armas, como pasó con los rebeldes sirios. Luego No, se lo que vuelven en sucede es tu que en su contra. momento habría que haber apoyado a las fuerzas de la oposición. Primero, cuando no estaban militarizadas. Segundo, seguramente, cuando buscaban un enfrentamiento armado resultado de una represión contra la insurrección que se produjo a partir de Dera en marzo de 2011, ¿no? Lo cual significa que el problema viene de largo y que, sobre todo, hay que verlo en su contexto regional, y que se trasladen aquí estas operaciones de tipo terrorista no es ni más ni menos que el resultado de los problemas claves internos que hay en Oriente Próximo, bueno, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La experiencia de intervenciones sobre el terreno ha sido patética, diríamos, para las tropas occidentales, ¿no? No voy a hablar ni de los cruzados ni de los británicos en Afganistán en el siglo XIX, ¿no? Pero mencionaré la guerra de Irak, las dos guerras, o la primera incluso, que fue entre Irán e Irak, y cómo se azuzó ahí esa enemistad. Pero bueno, habría que hablar de la guerra de Afganistán, de Somalia, Blahau derribado, de las operaciones en Líbano, etcétera, etcétera. Y sobre todo de la guerra de desgaste, de las sucesivas guerras de desgaste que ha habido en Oriente Próximo, que han hecho que se desvíen fondos sociales a presupuestos militares de defensa por parte de las dictaduras árabes que están en la zona, que claro, ciertamente lo que hay son dictaduras. Y ahora viene otra que encima pretende ser una dictadura basada en la sumisión, no en la aceptación libre, sino en la sumisión a su visión particular que tienen de un Dios vengativo, que justamente es lo contrario que se puede preconizar en la fe islámica, ¿no? Por eso, ciertamente, sí hay que apoyar a fuerzas sobre el terreno, pero claro, hay que saber después a quién apoyar también, ¿no? Es decir, porque a mí apoyar a gobiernos que, al fin y al cabo, como el de Irak también, son gobiernos en los que no hay ninguna participación democrática, sino que ahora mismo es el resultado de la penetración de Irán dentro de Irak, por aquello de que Irak es sí, de alguna forma alienta conflictos étnicos, el tema de Kurdistán, o conflictos confesionales que hacen que el comunitarismo en aquella zona complique más las cosas y sea una especie de jaula de grillos. El ejército afgano, lo sabrás perfectamente, aquí es una jaula de grillos. Es decir, a pesar de todo, a pesar de toda la formación que ha habido, no aguantan el tipo frente a los talibanes, que están no ya a 50 kilómetros de Kabul, sino están dentro de Kabul. Y lo mismo puede pasar en este conflicto ahora. Entonces hay que tener siempre objetivos políticos muy claros. Y las actuaciones pueden ser de todo tipo. Desde luego, lo primero, la policial y de inteligencia. Segundo, hay una actuación económica de los flujos de dinero que llegan allá. Tercero, bueno, puede haber operaciones especiales y muchas más cosas, pero hay que tener sobre todo muy claros los objetivos políticos, y eso creo que desgraciadamente hoy por hoy ni las dictaduras que están sobre el terreno ni las potencias occidentales lo tienen suficientemente claro. Yo muchas veces digo que, bueno, que el mundo árabe islámico se maneje por su propia cuenta de una vez, ¿no? Que sean ellos los que empiecen a Claro, porque en el fondo, aquí en el fondo hay un problema. Con todo este tipo de conflictos, lo único que se provoca es que aquellas revueltas árabes que pedían democracia y justicia social están o encarceladas, o están exiliadas, o están, vaya usted a saber dónde. Y entre todos se ha obstaculizado esos procesos democráticos por una guerra intercomunitaria, donde todo el mundo acaba sacando tajada, que luego se traslada por un efecto, además, rebote, y por un efecto de querer conseguir más adeptos a lo que es aquí Europa. Bueno, pues lamentablemente tenemos que despedir, se nos acaba el tiempo. Gracias por esta última reflexión, Javier. Gracias, Gustavo, por todos estos puntos clave que nos has dado. Yo creo que se puede sistematizar en una cosica, ¿no? El decir que no hay una solución si no se sienten a dialogar, no solo
con gente del Daesh o que no se van a sentar, sino los propios europeos tenemos que tener claro cuál es la acción a realizar sobre Oriente Medio, en este caso sobre el Daesh. Sobre todo tienen que ser los propios musulmanes quienes establezcan el proceso de reforma para evitar que se produzcan fenómenos como el de todos los grupos yihadistas. Bueno, Javier, Gustavo, mil gracias por estar aquí Gracias implicados a ti. hablando de este tema pues, tan complejo. Gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes les esperamos aquí la semana que viene. Pasen una feliz semana.